Tal, estudiantes del COBAER. En esta ocasión veremos el movimiento rectilíneo uniforme. Eso puede abreviarse como MRU. Y aquí ya se les define. El movimiento rectilíneo uniforme es el movimiento más sencillo de los movimientos en una sola dimensión y se presenta cuando un móvil se desplaza con velocidad constante y su trayectoria es una línea recta. En este tipo de movimiento, el móvil recorre distancias iguales en tiempos iguales. Vamos a ver a continuación características del movimiento rectilíneo uniforme. Y tenemos, la velocidad permanece constante durante el intervalo de tiempo que dure el recorrido. Luego tenemos, al permanecer la velocidad constante, implica que la aceleración es igual a cero. Tal vez esta parte podría desconcertar a algunos de ustedes. Quizás puedan estar pensando, ¿cómo es posible que la aceleración valga cero si hay velocidad? Pues resulta que sí puede darse esa situación, que teniendo velocidad, la aceleración valga cero. Para que se entienda fácilmente esto, pensemos en el siguiente ejemplo. Digamos que algunos de ustedes, al ir manejando alguna motocicleta o algún automóvil, digamos que van a 60 kilómetros sobre hora, transcurre un segundo más y siguen a 60 kilómetros sobre hora, o por hora, porque generalmente la gente dice por hora, y transcurren otro segundo más y van a 60 kilómetros por hora, y transcurren quizás 3, 4 o 5 segundos más y siguen conservando la misma velocidad. Entonces, se dice que su velocidad la han mantenido fija. Digamos que el término común y corriente sería velocidad fija. Pero hay que hacernos de un lenguaje técnico y en lugar de decir velocidad fija, vamos a decir velocidad constante. O sea, si ustedes mantuvieron constante su velocidad en ese valor 60 kilómetros por hora durante varios segundos, ¿sí? No cambió su velocidad. O sea, al no cambiar, se dice que es constante dicha velocidad y la aceleración vale cero. Recuerden que acelerar es hacer un cambio de velocidad en un cierto tiempo. Si no se aumentó la velocidad ni tampoco se disminuyó, entonces no aceleraron. O sea, sí hubo velocidad, pero no hubo aceleración. ¿Por qué? Porque fueron a 60, pasó más tiempo, 60, 60, 60 kilómetros por hora. Llevaban velocidad, pero nunca aceleraron durante un buen rato. Entonces, solo en ese intervalo de tiempo en que no hubo cambios de velocidad, la aceleración tuvo un valor de cero. Si no, vamos a ver eso a través del simulador que tenemos aquí. Tenemos aquí un cochecito que empieza a moverse muy lento, es un coche de color amarillo. Lleva una velocidad que es constante o que mantiene fija durante varios segundos. Automáticamente ese cochecito está avanzando distancias iguales en tiempos iguales. Se mueve con una velocidad de 18 kilómetros por hora, como se ve aquí en este velocímetro, o bien acá abajo. Tiene la cifra de 18 kilómetros sobre hora. Bien, y así, ya ven, no aumenta la velocidad, tampoco la disminuye, su aceleración es cero, aunque sí tiene velocidad. Otro coche verde que se mueve un poco más rápido, con una velocidad de 36 kilómetros sobre hora. También este coche por su cuenta está avanzando distancias iguales en tiempos iguales. Su trayectoria es rectilínea, es lo que caracteriza el movimiento rectilíneo uniforme. La trayectoria tiene que ser una línea recta y se recorre en distancias iguales en tiempos iguales. Este coche lleva una velocidad de 54 kilómetros sobre hora. Y ahora tenemos un coche de color azul claro con velocidad de 72 kilómetros sobre hora. Ahora vendrá uno más rápido con una velocidad de 90 kilómetros sobre hora para este coche de color azul rey. Otro más de color morado con velocidad de 108 kilómetros sobre hora. Y ahora otro súper lento de color naranja con una velocidad de 7.2 kilómetros sobre hora. Insisto, se está moviendo con velocidad constante. O sea, mantiene fija su velocidad durante varios segundos. Y así durante todo ese tiempo está recorriendo distancias iguales en tiempos iguales. Y así, mientras no haga cambios de velocidad, no hay aceleración. Vamos a ver el siguiente gráfico. En los cursos de matemáticas se ven los diferentes tipos de funciones. Y precisamente dentro del apartado de funciones algebraicas ven lo que es la función constante, la cual se caracteriza cuando se grafica en que se obtiene una línea recta que es paralela al eje X. Como aquí tenemos ya varias rectas paralelas al eje X, porque hemos visto ya desfilar varios cochecitos a través de ese simulador y hemos puesto precisamente
a la velocidad sobre el eje de las y al tiempo sobre el eje de las x. Cuando la velocidad es constante, pues vamos a tener una recta paralela al eje de las x. Bueno, veamos el siguiente gráfico. Aquí el tiempo va transcurriendo, pero no hay puntos que se aprecien por encima del eje x. No, porque no hay aceleración. Precisamente en el eje de las y aparece la aceleración representada y en el eje de las x el tiempo. Pero bueno, la aceleración, aunque se está representando en este eje, esa aceleración es nula, o sea, es cero. Por esa razón, no hay puntos mostrados por encima del eje x. Solamente el tiempo va transcurriendo, el coche se mueve a velocidad constante. Como no hace cambios de velocidad, pues se dice que no está acelerando. Ya ven, solo se obtiene una línea que coincide a la perfección con el eje x. Entonces esto se da cuando hay velocidad constante y por lo tanto hay aceleración igual a cero. Volvamos al archivo que tenemos en Word. Y tenemos otras características de que las magnitudes de la rapidez y la velocidad son iguales. También las magnitudes de la distancia y del desplazamiento son iguales. Y el desplazamiento tiene la misma dirección que la velocidad. Después nos va a aparecer la ecuación representativa del movimiento rectilíneo uniforme, que es esta que tal vez conocieron desde la secundaria. Velocidad es igual a dividir desplazamiento sobre tiempo. Eso es lo correcto, más no decir distancia sobre tiempo. En el parcial pasado, a través de un video les explicaron las diferencias o la diferencia que hay entre distancia y desplazamiento. La velocidad se define como el cociente del desplazamiento entre el tiempo, o sea, no distancia, sino desplazamiento sobre tiempo. Donde D es el desplazamiento en metros, si nos apegamos al sistema internacional, serían metros, el tiempo en segundos y la velocidad en metros sobre segundo. Aquí pueden ver que aparecen unas flechitas encima de esas variables, solo para señalarles que la velocidad es vector, al igual que el desplazamiento. El tiempo no lleva flecha porque es una magnitud escalar. Si así ustedes consultan algún libro de física y ven que aparecen flechitas en algunas variables que aparezcan por ahí en las fórmulas o en las ecuaciones, simplemente el autor les está recordando cuáles magnitudes son vectoriales y cuáles no. Las que no son magnitudes escalares, esas no llevarán flecha. Pero bueno, nada más en ese apartado les quise mostrar eso. Vamos a ver ya un ejercicio donde se aplique esa fórmula. Y aquí tenemos un ejemplo que parece demasiado sencillo. Dice, calcular la velocidad en metros sobre segundo de un móvil cuyo desplazamiento es de 20 kilómetros al norte en 4 minutos. Aquí, para ahorrar tiempo, ya tengo la lista de datos hecha, pero se supone que si ustedes hicieran el problema, o un problema de este tipo, ustedes tendrían que empezar por aquí, obteniendo la lista de datos, lo cual se logra leyendo el enunciado con mucho cuidado, como aquí. Dice calcular la velocidad, razón por la cual acá se ha escrito v es igual, un signo de interrogación, y después metros sobre segundo, porque se está pidiendo que se calcule la velocidad en metros sobre segundo de un móvil cuyo desplazamiento es de 20 kilómetros al norte. O sea, el desplazamiento es 20 kilómetros. Y acá tenemos en esa lista de datos d igual a 20 kilómetros. Y en la parte final del enunciado nos dice en 4 minutos. Eso es tiempo. Aquí pueden notar que antes del igual tenemos a las variables que construyen a la fórmula. Y ya después del igual sus respectivos valores. Aunque eso sí, tenemos un dato desconocido. Se pide velocidad. Y la variable que ya tenemos antes del igual, entonces no habría despeje. Habría despeje en caso que se pidiera calcular el desplazamiento o el tiempo. Pero como se pide velocidad, no hay necesidad de hacer ningún despeje. Les decía que parece un problema demasiado sencillo y hay gente que se deja llevar por sus impulsos y termina haciendo lo siguiente. Les voy a mostrar, mire, la sustitución cuando nos pasan cosas como lo que se acaba de mencionar, que a veces nos dejamos llevar por nuestros impulsos. Ya tenemos v igual, donde d es 20 kilómetros, como se ve en la lista de datos, y el tiempo es 4 minutos. Bien, pareciera que el problema va a terminar muy fácilmente. Al hacer la división de 20 entre 4, mentalmente sabemos que eso va a dar 5.
pero el resultado quedaría en kilómetro sobre minuto. Y ojo, el enunciado del problema al principio nos dice calcular la velocidad en metros sobre segundo. A nosotros nos quedó en kilómetros sobre minuto, como ven ahí en el resultado. Si el problema dijera calcular la velocidad en kilómetros sobre minuto, entonces ya diríamos que el problema está terminado. Pero se está pidiendo en metros sobre segundo. Es lo que le estoy sombreando acá arriba. Se pide esto en metros sobre segundo y nos quedó en kilómetros sobre minuto. O sea, este procedimiento no está mal, pero no es así como nos están pidiendo el resultado. Sin embargo, se puede enderezar este procedimiento. Solo sería cuestión de que el resultado que tenemos como 5 kilómetros sobre minuto se convierta a metros sobre segundo. Ya en el parcial pasado vieron cómo se hacen las conversiones y aquí ya se las tengo mostrada. En este cuadro de texto aparecen los factores de conversión que se van a utilizar. 1 kilómetro igual a 1000 metros y 1 minuto igual a 60 segundos. Acá a la derecha se muestra la conversión de 5 kilómetros sobre minuto a metros sobre segundo. Entonces tenemos el resultado que obtuvimos, 5 kilómetros sobre minuto. Y en el siguiente paréntesis aparece el factor de conversión o el primer factor de conversión que está acá en el cuadro de texto. Esta equivalencia, que es 1 kilómetro igual a 1000 metros, se tiene que escribir en forma de fracción. Y la forma conveniente es esta. 1 kilómetro se ha puesto en la parte de abajo y los 1000 metros en la parte de arriba, con la finalidad de que se cancelen entre sí los kilómetros. Para que haya cancelación tiene que estar uno arriba y el otro abajo. Porque si los dos estuvieran alineados, digamos que los dos estuvieran arriba, tendríamos kilómetro por kilómetro cuadrado, y no, hay que buscar la cancelación. Y después se aplica el otro factor de conversión, que es 1 minuto igual a 60 segundos. Para que se cancelen los minutos, conviene escribir la equivalencia en fracción de esta manera: 1 minuto en la parte de arriba y 60 segundos, a lo que es igual, en la parte de abajo. Así cancelamos entre sí minutos con minutos. En cuanto a operaciones, sería 5 por 1000 da 5000, y 5000 por 1 sigue dando 5000. Es lo que tendría en el numerador, 5000. Y en la parte de abajo tiene 1 por 60. 1 por 60 es 60. Y así, finalmente, habría que dividir 5000 entre 60 y obtienen el resultado de 83.33 metros sobre segundo. Queda con esas unidades porque ya vieron todo lo que se tachó, o las cancelaciones que se dieron. Solo se rescató metro y segundo. Y así, metro está en el numerador y segundo está en el denominador. Pero les voy a sugerir otra forma. Veamos acá otra manera del mismo ejercicio. Digamos que ya tenemos la lista de datos así. Y aquí, miren, voy a borrar esto. Después lo volveré a poner. Así estaban nuestros datos. Aquí la sugerencia es de que ustedes, cuando tengan la lista de datos hecha, se apeguen a un solo sistema, en este caso el sistema internacional. Y aquí entre paréntesis les he puesto metro, kilogramo y segundo. Es lo que habitualmente se lee como MKS. Solo que a la K a un lado le puse la G minúscula para que no se confunda con kilómetro. Y así cualquiera de ustedes, sin ningún problema, lee esto a la perfección, que significa metro, kilogramo y segundo. Nos vamos a basar siempre en el sistema MKS. Entonces vamos a ver si los datos conocidos traen unidades de dicho sistema. Un dato que era conocido desde un principio es el desplazamiento, solo que viene en kilómetros. Y cuestión de ver si este kilómetro está incluido dentro de estos paréntesis. Y claramente vemos que el kilómetro no pertenece a ese conjunto de unidades. En lugar de kilómetro, hay que utilizar metro. Bueno, nosotros sabemos que un solo kilómetro equivale a 1000 metros, pero como son 20, pues estamos hablando de 20.000 metros. Ya hasta la conversión se puede hacer mentalmente. Ahora, en el caso del tiempo, viene en minutos. En lugar de minutos hay que manejar segundos. ¿Sí? Acá arriba ven que no aparece incluido el minuto. En lugar de minuto hay que manejar segundo como unidad de medida del tiempo. Y también aquí es fácil hacer la conversión hasta de manera mental. Sabemos que un solo minuto equivale a 60 segundos, pero como son 4 minutos, en total son 200
40 segundos. Bien, ahora sí ya tenemos los datos conocidos con unidades de un solo sistema, que es el sistema MKS, D en metros y el tiempo en segundos, que es la primera y tercera unidad de medida que están dentro de estos paréntesis. Haremos la sustitución. Ya por aquí la tengo preparada. Así quedaría la sustitución. Se pide velocidad. Ingresamos cuánto vale D. D vale 20.000 metros. Y también se ingresa cuánto vale el tiempo. El tiempo equivale a 240 segundos. Ya solo quedaría dividir esas cantidades entre sí. Aquí voy a escribirles. Velocidad es igual. Y al dividir 20.000 entre 240 van a obtener el resultado de 83.33. Y como se ve en la sustitución, eso va en metros sobre segundo. Es la otra manera. En la primera sustituimos como teníamos los datos inicialmente. Al final el resultado había quedado en kilómetros sobre minuto. Si no, voy a regresar tantito. Así había quedado, ¿eh? Pero vimos que se pedía esto en metros sobre segundo. Y se hizo la conversión de kilómetros sobre minuto a metros sobre segundo. Y nos dio lo que aquí se ve, 83.33 metros sobre segundo. Pero después sugerí esta otra forma, donde en lugar de que hagamos una conversión al final, podemos hacer dos conversiones al principio. Es muy fácil pasar 20 kilómetros a metros. Y también es muy fácil pasar de manera mental 4 minutos a segundos. Y así, les decía, apéguense a un solo sistema, en este caso al sistema MKS. D está en metros, el metro pertenece a este grupo de unidades que está entre paréntesis. El segundo también pertenece al mismo conjunto de unidades. Se pasan a la fórmula, ingresan que D vale 20.000 metros y el tiempo en segundos 240. Dividen y vuelven a obtener 83.33 metros sobre segundo. Bien, nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.